Saludos cordiales. Damos inicio a un nuevo programa, Camino de Santidad, para seguir hablando acerca de la vida del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Contento una vez más, damos gracias a Dios por permitirnos hoy estar nuevamente en comunicación con todos ustedes. Agradecemos la intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra gran Madre y Señora, que siempre nos cubre con su manto celestial. También agradecemos el auxilio del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Y bueno, estamos muy contentos porque tenemos la visita de dos hermanos integrantes de la Hermandad del Siervo de Dios, del presbítero Julio César, de la parroquia Santa María. Nos acompañan hoy. Vamos a estar hablando de la experiencia que ellos tienen como miembros de la hermandad. Vamos a ir hablando también acerca de las repercusiones que está teniendo el siervo de Dios en el país, porque mucha gente cada vez más están hablando acerca de las bondades del siervo de Dios, que está actuando como un gran intercesor en este momento, auxiliando a muchas personas, a muchas familias que confían en su intercesión ante Dios nuestro Señor. Está con nosotros don Eladio Torres. Él es, como está diciendo, es integrante de la hermandad de la parroquia Santa María de la ciudad de Asunción. Buen día, don Eladio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día, doctor, y antes que nada, un agradecimiento a usted de poder estar en este hermoso programa, Camino de Santidad, y también al canal Ñande Yarañe, y un placer estar aquí. Muchas gracias, don Eladio. Bueno, nos acompaña su esposa, la señora Mirta Reyes. ¿Qué tal, doña Mirta? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Todo bien. Gracias por invitarnos a su programa Ñande Yarañe por el padre Julio César, y aquí estamos. Muy bien, yo soy el agradecido que ustedes aceptaron esta invitación. Vamos a estar hablando, dialogando animadamente, porque es muy lindo hablar de lo que es una buena persona. Hablar de un siervo de Dios siempre es reconfortante, y yo digo que muchas veces es una oportunidad también para nosotros para conocer más la vida del siervo de Dios, del Padre Julio, para tratar de imitar esa vida de santidad que él ha tenido en nuestro país. Y bueno, para continuar con nuestro programa, vamos a elevar la oración que escribió el Monseñor Celso Yegros para pedir por la pronta beatificación del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza. Te pedimos también para que acompañemos e imitemos la vida del siervo de Dios, el Padre Julio César. Haz que tengamos esa gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, tuvimos nosotros la gracia de haber realizado
un viaje muy hermoso en este fin de semana último a la ciudad de Cazapá y también por la ciudad de Villarrica, donde la Sí. Y realmente, antes que nada, quiero darle un agradecimiento especial a la señora Marisol por darnos la oportunidad de ser integrante, ¿verdad?, de esta gira por la ciudad de Villarrica y de Cazapá. Y fue realmente una experiencia extraordinaria. Pasamos momentos muy lindos y en primer lugar visitamos la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Villarrica. Tuvimos el honor, la satisfacción, la bendición de saludarle al nuevo monseñor de Cazapá, al nuevo monseñor nombrado por el Papa Francisco para Cazapá, y tuvimos la oportunidad de saludarlo, de conocerlo un poquito, y fue un momento muy agradable y grato. Así es, don Julio, Verón, don Eladio, realmente pasamos un momento muy inesperado, ¿verdad? No estaba previsto, no estaba. Y pudimos ver también ahí la sencillez del fray Benítez, el fray Marcelo Benítez, ya obispo designado por la Santa Sede para la diócesis de Cazapá, y a pesar del horario, él nos recibió, estuvo muy predispuesto, ¿verdad?, a acompañarnos en la programación, y realmente fue toda una sorpresa muy grata. Después también lo que pasamos en Cazapá, acá doña Mirta nos va a comentar un poco, porque ella ella es cazapeña, y fue una de las personas que nos ayudó muchísimo para poder estar en Cazapá. Sí, fue una experiencia muy linda. Como le dije de un principio, soy cazapeña. Cuando escuché de Cazapá, para mí yo ya me convertí. Sí. Y ya comencé a ver cómo llegar a ese lugar, de contactar con el Padre. Y gracias a mi amiga Sofi hizo todo. Yo le llamé y ella me dijo, sí, vamos a ver. Y gracias también al profesor que nos dio, le encontró, ¿verdad? Y muy lindo experiencia, y muy agradecida con Dios porque nos ha dado estas dos alegrías que son, ¿verdad?, el ser ya todo, tener catedral ahí y tener un obispo también, que fue muy anhelado por todos los cazapeños. Y como yo mi mamá realmente es de Cazapá, yo soy más Iturbe. De Iturbe nos mudamos a Cazapá de muy chica. Yo salí de Cazapá, pero también me siento cazapeña porque me voy siempre a visitarle a mi mamá, y encuentro muchos amigos que son de Cazapá, de acá, y muchos me llamaron, me felicitaron por representar a Cazapá, y ahora con este nuevo anuncio que nos dio el Papa para nuestro obispo, ¿verdad? Nos sentimos muy felices por todo. Me dijo, fuiste la primera en hablar con el obispo, fuiste la primera en llevar ahí, aunque va a hacer un programa. Me dijo que ninguna vez pasó por nuestra mente que iba a pasar eso, me dijo. Y fuiste vos que, ¿cómo fue para contactar con el Señor? Me dice, con el doctor Luis, que fue, y la señora Marisol, yo suelo ver su programa, me dice, el programa de Yarañé con el doctor, me dice. Y ahí escuchaba de lo que eras sobre el padre, ¿verdad? Como
hacía que tenía su programa. En un momento yo tampoco le conocía al padre Julio César, hasta que así un día nos metieron así, porque él quiso que yo esté ahí con mi esposo. Sí, sí. Nos llamaron de la parroquia para representarle a la hermandad que era otra persona la que tenía que llevar ese banner ese día. Y nos llamaron, le llamó a mi esposo y le dijo que quería que un representante, porque el señor no iba a poder. Y nosotros tampoco teníamos ese día un compromiso que teníamos. Bueno, le dijimos que no podíamos. Y después volvió a insistir, el señor sabe que no hay otro. Entonces mi esposo le dijo, sí, bueno, ojalá no vamos a irnos y ya. Nos fuimos con el banner, yo en mi mano, pero no sabía que era la imagen, que tenía era el banner del Padre Julio. Padre Julio. No, así es. Y después cuando nos llamaron y dijeron, por favor, las personas que representan a cada parroquia, por favor, pueden venir con su banner, el Padre Julio César. Y me voy yo y abro y le encuentro y me quedé diciendo. Hay un dato muy importante que tuve en cuenta en este viaje. Sí. Yo siempre voy a Cazapá porque como mi esposa, toda su familia están en Cazapá, y estaba previsto este viaje, doctor. Yo sé que teníamos previsto, pero no sabíamos cuándo. Sí. Y entonces salió este viaje y lo que más me impresionó es que hicimos este viaje, estuvimos ahí justo en el día de su nacimiento. Así mismo. Y eso me emocionó muchísimo porque es la tierra donde él nació y es por algo que él quiso así. Porque no fue algo programado y salió el viaje. Así es. Bueno, sí. Vamos a seguir hablando. Estamos llegando al tiempo de nuestro primer bloque. Tengo muchísimas cosas todavía para hablar. Y contento realmente con toda la experiencia que hemos vivido. Y en el segundo bloque vamos a seguir profundizando acerca de todas las actividades y todo lo que todavía nos espera por delante. En breve estamos de vuelta. Entre colorido de arenas y flores, como retosando sobre el pedregal, fluye en torrente de espumas y agua, nuestro cuabolaños que no cambiará. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Abril, Libro del Génesis. En Calzado La Economía encontrarás la mejor calidad y los mejores precios más bajos en calzados para todas las edades. Además, ofrecemos beneficios exclusivos y ofertas especiales para asociaciones de empleados. En Calzado La Economía caminamos contigo y tu familia. Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales y no te pierdas de nuestras promociones. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso.
que cuenta el origen de cada zapá. ¿Será que el encanto y tanta belleza pintó el milagro en ese lugar? Imagino verte tendida en el prado. Estamos volviendo en este segundo bloque para seguir hablando con nuestros invitados, con don Eladio y con doña Mirta, acerca de la experiencia que ellos están viviendo como miembros de la hermandad de la parroquia Santa María de Asunción, hermandad del siervo de Dios, el presbítero Julio César. Bueno, estábamos comentando todo lo hermoso que fue nuestro viaje y muy contentos que Caazapá se elevó de la iglesia a catedral. Ya tienen su primer obispo y acá doña Mirta muy entusiasmada y bendecida, por cierto, tuvo esa oportunidad de poder hablar directamente con el Monseñor Benítez, ¿verdad? Que el próximo 10 de mayo va a estar asumiendo ya como obispo de la diócesis de Caazapá. Y bueno, ¿cómo sentiste ese momento como caazapeña? ¿Qué es lo que significa para un caazapeño tener una catedral, tener un obispo franciscano que también está muy relacionado con la vida espiritual de los franciscanos, que dejó huellas muy profundas en la ciudad de Caazapá? Y feliz por que por un lado me siento feliz por representar a todas las personas que viven ahí, que son de muchos años, y que ellos también sienten seguramente que lo feliz que tengamos un obispo, pero ese obispo es tan especial en el sentido de que sea un franciscano, de ahí, de la tierra, nacido en el departamento de Caazapá, en Caazapá también, y el siervo de Dios es también el padre Julio César, es de Caazapá. Y entonces, como siempre digo, me eligió a mí para que yo pueda estar representando, y otra cosa que ser miembro, parte de este equipo de la hermandad para trabajar, para que él sea realmente un santo, ¿verdad? Que sea un siervo de Dios, que sea de Caazapá. El día de mañana decir, bueno, hice lo que realmente yo sentía, y más orgullosa todavía de decir, bueno, decir cuando él sea un santo, misión cumplida. Y yo sé que eso va a llegar, pero muy pronto, porque siento acá en el corazón y sé que Dios va a permitir que, y la Virgen como mamá nos va a dar esa alegría a todos sus hijos caazapeños, caazapeña de todo, que nos va a dar esa alegría. Y ya nos dio una alegría enorme de tener un obispo que tanto anhelábamos, porque con eso que yo digo ahora, voy retrocediendo, voy imaginándome de lo que mi papá, por ejemplo, era un señor trabajador, sencillo, humilde de lo que es, trabajó siempre en los cañaverales, sencillo, pero sabes que nunca quiso usar, como me hizo acordar del profesor que andaba descalzo, que él sentía que era una promesa que hizo, que el día de mañana que quería que
Casa Paz tenga un obispo, y ahí está. Y mi papá, nosotros con mi hermana, la que falleció, siempre le llevábamos zapatos, zapatón, todo, y él no. Sí. Él no quería, él se ponía su sombrero y su pantalón se remangaba y descalzo. Y nosotros le decíamos, papá, te dijo, no, hay como una punani, porque ñan de pecha, yo ya jata, hachare copete y promesa que sea, y esa promesa que nunca él me hizo, y no vaya a saber qué era, a lo mejor era esto. Puede ser. Entonces yo me he hecho nomás la imaginación, justamente a mi hermano le decía, ¿por qué papá no quiere poner? Y me decía, no quiere. ¿Sabes cuándo fue que se puso el zapato? Cuando yo me casé. Y eso siempre él me decía, porque siempre, como siempre me decía mi mamá y mi hermano, vos siempre fuiste su hija preferida. Porque cuando hablaba a todos los vecinos, que cuando me veía que yo me iba a echar a Yumirta, o para él era eso. Y cuando supo que yo me iba a casar, me fui a decirle, él se halló. Y vinieron con mi mamá, y mi papá y mi hermano, y vinieron en el tren. Viajaron en tren. Yo le bajé, y ahí vine a buscarle en la estación con lo que es ahora mi esposo, y pasamos. Y esa vez fue que él se puso el zapato y dijo, nosotros le dijimos sí, y tengo que estar de acuerdo a mi hija, y por eso digo, me siento feliz, porque yo sé que él fue más casapeño que iturbeño. Sí. Y como siempre, mi mamá siempre dijo que mi papá era que se quería poner, y por eso me siento feliz de representar a lo que es de ser casapeña, porque a donde yo viajaba en tren le encontraba un casapeño, en colectivo casapeño. ¿Y dónde te vas? En Casapeño. Y era algo. Y cuando viajamos en el tren para casa, y toda la gente se iba en tren y se bajaba en la estación de Maciel, y de ahí se iban a Casapá. Algunos venían, en aquel tiempo, algunos tenían moto, caballo, algunos tenían esas camionetas o en carreta. Sí. Era algo lindo que yo me siento, cuando me iba en colectivo me quedaba en la clausura, me quedé de casa y venía caminando a mi casa. Sí, mucha experiencia linda tuve yo. Y me siento feliz. Yo creo que los casapeños están felices también. Y más ahora con lo que ya tenemos un obispo. Y ahora tenemos que, es como le digo, como casapeños que somos. Yo me siento casapeño. Y ustedes como casapeños tienen que expandir lo que es la hermandad del Padre Julio. Así mismo. Para poder el día de mañana decir que en muy pocos tiempos ya vamos a tener un santo casapeño. Y decir, hemos logrado. Don Eladio, ¿cómo fue para que ustedes integren esta hermandad en la iglesia Santa María? Sí, correcto. Realmente es una historia medio que no es común, no estaba previsto, era otra persona la que representaba la hermandad en mi parroquia. Nosotros también somos servidores con mi esposa, estamos en otras pequeñas comunidades dentro de la parroquia, y había una pareja que eran los referentes de la hermandad del Padre Julio César. Entonces, no estaba previsto, yo no tenía en mis planes, ¿verdad? Y
la persona que tenía que participar en una jornada nacional, recuerdo en la parroquia Virgen del Rosario de Luque, iba a ser una jornada nacional, un encuentro nacional de la hermandad. Entonces el referente de nuestra parroquia no podía porque se juntó con otra actividad. Y fue así algo imprevisto que nosotros nos fuimos en representación del hermano, ¿verdad? Y de nuestra parroquia. Y ahí iniciamos. Qué bien. Sí. Qué bien. Bueno, estamos cerca de nuestro tiempo de este bloque. Vamos a hacer una muy breve pausa y en el siguiente bloque vamos a ir hablando con nuestros invitados, con don Eladio y con doña Mirta. En breve estamos de vuelta. Ayuntero Gesami, hombre a siete. Etaro Gesaga, un de ese pueblo mi. Aguas y vendero carece y tegui. Se pura que kunu ubria guapa soli. Yante Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Abril, Libro del Génesis. En Calzado La Economía encontrarás la mejor calidad y los mejores precios más bajos en calzados para todas las edades. Además, ofrecemos beneficios exclusivos y ofertas especiales para asociaciones de empleados. En Calzado La Economía caminamos contigo y tu familia. Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales y no te pierdas de nuestras promociones. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso. Korosire pena se moiruba apondera mi jamua de marangatu atuinteja cuapora mamán de botumita cuñaita ahí te cobe de mi tarus se pueblo porá fui a pindresiarse a gendubo bene campanapu a peine y pepe cobia paite cote sagau Peina rasatu, obai costaku, a paso pare, hoy me reencontré, se rota cucua, eslapa usebu a jagüe, hoy me cordillera, vagaro baño, joven pora, de locura. Estamos nuevamente con ustedes. Bueno, don Eladio, ya como miembro de la Hermandad del Siervo de Dios, del presbítero Julio César, ¿cuáles son las actividades? ¿Cuál es la misión? ¿Qué es el objetivo que tiene un miembro de una hermandad? Sí, correcto.
Antes que nada, ¿verdad? Creo que tiene mucho que ver este equipo de coordinadores ante la arquidiócesis, la hermanita Claudelina. Ella tuvo mucha influencia para que podamos nosotros integrar ese equipo. Y tenemos un asesor, que es un sacerdote. Tenemos una coordinadora, una vicecoordinadora, un secretario, 3 consejeros y tesoreros, para explicar un poco cómo está formado el equipo. Y nuestra misión es la de expandir la vida, la historia del siervo de Dios, el padre Julio César Duarte Ortellado. ¿En qué forma? Visitando las parroquias que dependen de la arquidiócesis, visitando las parroquias, hablando un poco de la historia para que puedan ir conociéndole al siervo de Dios. Llevamos los banners, también llevamos remeras y tenemos también un libro. Y esa es nuestra misión principal, la de expandir a la mayor cantidad de parroquias dentro de la arquidiócesis. Y también yo creo que lo principal también es la oración por la pronta beatificación del siervo de Dios. Sí. Eso sería... Don Eladio, ¿en cuántos lugares, cuántas recorridas ya hicieron ustedes? ¿Vos estás como miembro de la hermandad arquidiocesana? Sí, del equipo. Creo que estás como tesorero. Así mismo, con mi esposa, sí. ¿Con tu Con mi esposa? esposa. ¿Y cuáles son las recorridas que ya realizaron? Sí. ¿Ya pasaron por otras parroquias? ¿Cómo está esa misión? Realmente la mayor cantidad de visitas hizo la hermana Claudelina. Nosotros pues ya nos acoplamos con ella y visitamos varias parroquias. No tengo el número, pero son varias las parroquias, y entonces le regalamos el banner del padre Julio César y también hablamos sobre su vida para que puedan ir conociéndole. Y la idea es expandir eso y... Qué bueno. Sí. Doña Mirta, ¿cuál es la receptividad ahí dentro en tu parroquia, ahí en Santa María? ¿Cuál es la receptividad que tienen ustedes cuando hablan con la gente acerca de la vida del padre Julio César? ¿Cómo recibe la gente? En verdad, preguntan que cómo es, y le explicamos. Bueno, la persona con quien yo siempre hablo son más señoras que ahí y todo, y me aceptan y me dicen, sí, yo quiero, ¿cómo hago para estar en el grupo? Y nada, aceptar y venir y ser parte de nosotros, de nuestro grupo, y salir a recorrer las parroquias, hablarle un poco de la vida del padre Julio César. Y así le digo, y aceptan. Tenemos varias personas ya que están en nuestro grupo, y ahora mi idea es ir viendo otra parroquia acá en Capital, así la parte, y también esparcir un poco hacia el interior, la zona de porque la zona de Casa Par realmente, ¿verdad? Porque ese pues nuestro, y como Casa Peña yo tengo que también darle un poco más expansión a esa parte. La parte que me corresponde, que sería la parte de Maciel, Costa Dulce, ¿verdad? Porque Casa Paz yo creo que ya tiene su miembro ahí que hace, pero yo en la zona de Maciel y Costa Dulce yo creo que no, a partir de
no escuché nada. Estaba ahí en la zona de Yutú y después están, creo que Bertoni, todas esas partes. O sea, doña Mirta, vos querrías hacerle más presente en el departamento de Cazapá. ¿Te parece que es una misión que vos tenés que realizar? Que tengo que realizar como casa mía. Siento que eso es lo que también tengo que hacer, ¿verdad? Acá con mi esposo estamos haciendo y yo creo que estamos bien, pero yo veo que hacia ahí falta un empujecito para que la gente se encienda más a esto y hablarle un poco, porque yo creo que muy pocas personas saben que lo que es la historia del padre Julio César y hablarle, inclusive mostrarle, darle el libro, la historia, para que puedan ellos saber lo que es el padre Julio César y expandir hacia ahí sobre la hermandad en varios lugares, varios distritos de Cazapá, digo. Sí. Me gustaría. Está bien. Yo creo que corresponde porque teniendo en cuenta que el siervo de Dios nació en Cazapá, yo creo que Cazapá tiene que ser uno de los principales departamentos del Paraguay también que difundan la vida del siervo de Dios, del presbítero Julio César, porque como estaba diciendo doña Mirta, qué alegría va a ser para ustedes los cazapeños cuando el siervo de Dios esté en los altares de la Iglesia Católica, ¿no? Sí. Va a ser un santo no solamente para Cazapá, para el Paraguay, sino va a ser para el mundo entero. Exactamente. La gran alegría. Yo creo que tu misión es muy buena, muy noble. Grande y como digo, una misión que él mismo me ha dado, pero así, como comentó mi esposo, de la nada, quería que nosotros trabajemos para él y para hacer, porque yo nunca, no escuchaba yo sobre el padre Julio César, pero nunca. Viajaba mucho, pero nunca. Siempre hice todo, mi primera comunión, mi confirmación, todo, pero en ningún momento yo escuchaba lo que era sobre la vida del, ¿verdad? Inclusive antes, cuando era joven, estábamos en el grupo juvenil, trabajábamos para las parroquias, integré grupo juvenil, nunca llegué a escuchar lo que era hasta que llegó el momento. Por eso siempre digo que las cosas, todo a su momento y él quiso que yo esté allí y como cazapeña tengo que poner todo de mí y, como digo, llevar las cosas por delante e ir haciendo, pero en el nombre de Dios. Yo sé que Dios y la Virgen me va a poner esas y hasta lograrlo y decir que el siervo de Dios va a estar en los altares del Paraguay y del mundo entero. Así es. Doctor, perdón, sí. Pero es bueno resaltar que en todos los lugares que visitamos realmente tuvimos muy buena recepción de la gente. Sí. En todos los lugares nos recibieron bien y no es para menos la historia del siervo de Dios, porque es algo grandioso tener otro nuevo santo en el Paraguay. Y en todos los lugares que visitamos nos recibieron muy bien. Y la idea es seguir con ese trabajo de visitar cada vez más parroquias y difundir la vida del siervo de Dios. Pero en todos los lugares nos recibieron muy bien. Y es emocionante porque nada menos es por un próximo santo paraguayo. Así es. Bueno, muy contento en escuchar acá la experiencia de don Eladio, de doña Mirta, la vivencia también que ellos están teniendo detrás de esta causa tan grande y tan importante para nuestro país
y para la Iglesia Católica, cuál es la próxima beatificación del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Bueno, damos un nuevo corte y enseguida estamos de vuelta. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Abril, Libro del Génesis. En Calzado La Economía encontrarás la mejor calidad y los mejores precios más bajos en calzados para todas las edades. Además, ofrecemos beneficios exclusivos y ofertas especiales para asociaciones de empleados. En Calzado La Economía caminamos contigo y tu familia. Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales y no te pierdas de nuestras promociones. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso. Estamos con nuestro último bloque, Camino de Santidad, para seguir hablando acerca de este gran sacerdote paraguayo, el siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado, que está en un proceso camino a los altares de la Iglesia Católica. Qué lindo, qué alegría realmente pronunciar estas palabras y sentir la proximidad de un nuevo santo paraguayo. Ya recuerda santo oía Ñande Upetepe, Ñande Ixahuaité, un sacerdote que estuvo conviviendo con los pobres, con los enfermos. Era una persona que estaba en el día a día de la gente. Y Julio oímos hacía Pijarebe, Carú, Taro, Tajacú. Él siempre estaba presente porque no quería que ningún feligrés suyo partiera al encuentro del Señor sin estar preparado. Tenía una gran espiritualidad el padre Julio César, porque le llevaba la Santa Unción, un gran sacramento, la confesión, la administraba el viático, la Eucaristía. Este timba ahí ponango ya por la Pai Julio, y gente cuérare y trabajando por el reino de Dios. Y también desde el punto de vista social, se preocupaba mucho por las necesidades de la gente, especialmente de los pobres. Recolectaba alimentos, los que más tenían,
y le distribuían a los pobres. Y bueno, una historia hermosa de mucha santidad, de mucha entrega, un servicio extraordinario que coronó ese servicio entregando su vida a través de una visita muy riesgosa que él sabía que había visitado a un soldado que estaba con la enfermedad del tifus. En aquella época era súper contagiosa y casi no tenía cura. Y aún así él se fue, le visitó a este enfermo, le llevó los auxilios espirituales y bueno, se contagió de esa enfermedad y esa enfermedad hizo que él muy joven partiera al reino celestial, apenas a los 37 años de edad, pero llevó sus alforjas cargadas de santidad. Vean, es importante, y dejó también en la tierra esa santidad, ese sabor, dulce sabor de ser amigos de Dios. Y bueno, acá justamente hablando por los lugares donde recorrió el siervo de Dios, que estuvo por Ubicuí, por Muyapé, por Quiquio en sus últimos tiempos de vida, justamente acá don Eladio nos va a comentar un poco. Él también tiene una ascendencia, sus antepasados también fueron de esa zona de Muyapé, de Quiquio, principalmente los abuelos así, donde la Dios vean de abuelo Mía Valle. Correcto. Hoy estoy convencido de que estar como integrante del equipo de la hermandad, que es algo que es una gracia de Dios, porque la forma que integramos el equipo, como comenté anteriormente, y también a medida que me fui caminando y trabajando, me interioricé más en la historia del padre Julio César y me di cuenta de que era algo, o sea, que es un llamado de Dios para poder trabajar y servir en esta causa. Porque mi bisabuela es de Quiquio, mi abuela también es de Quiquio y mi abuelo era de Muyapé. Y justo en ese tiempo, o sea que son los años en que el siervo de Dios estaba sirviendo por las parroquias de esos lugares. Y también mi abuelo se fue también a la guerra del Chaco en ese tiempo. Y el siervo de Dios también estuvo sirviendo como capellán en la guerra. Y otro dato también que me llamó la atención es que hace como 10 años me regalaron un libro del padre Julio. Es realmente, ya era una señal posiblemente. Y hace como 10 años, pero nunca le di mucha importancia. Y esta vez, o sea que me fui haciendo un discernimiento y descubrí todas esas cosas importantes. Por eso digo que es un llamado, una gracia de Dios a este servicio. ¿Tu abuelo de qué año son ellos? Y sería su nacimiento. Y casi igual que el padre Julio César. Sí. Y mi abuela sí es de 1914. Y muy contemporáneo porque el padre Julio nació en el año 1906. Correcto. Y mi abuelo es por ahí, exactamente no me acuerdo, por ahí era mayor que mi abuela, como 6, 7 años. Por llegaron a compartir ellos con el padre Julio. Así mismo, en las comunidades, y también que mi abuelo estuvo en la guerra del Chaco, sí. No, y realmente el padre Julio era un sacerdote extraordinario que recorría todos esos lugares a caballo, a veces en carreta, pero siempre estuvo con su comunidad, correcto, con la feligresía, y quedan tan lindos recuerdos. Yo tuve la oportunidad de estar ya en más de una ocasión por Quiquio, por Muyapé, y la gente le recuerda con un cariño, con un amor muy grande realmente. Y mira, donde Eladio tenés esa ascendencia, digamos, de tus abuelos que compartieron con el padre Julio. Así, correcto. Así, eso es lo que me motiva mucho, me da fuerza de seguir con esto y
Y hay que orar mucho para que, si es la voluntad de Dios, pronto podamos tener a nuestro nuevo santo paraguayo. Así es. Bueno, acá doña Mirta, que es Casa Peña Puraité, haga tú más de cerca, ahí pues nació el padre Julio, ahí está su abuela, sigue su mamá, ahí con sus hermanos, en Casa Paz, ya se va siempre. Y bueno, y estamos realmente contentos en compartir con ellos, que el padre Julio también le llamó en su momento, siempre están los tiempos, los momentos. Hoy en día le tenemos muy vigente al padre Julio, se está hablando muchísimo de su vida, en muchos lugares la gente que le va conociendo se entusiasma mucho, confía en su intercesión, y hay muchos favores y gracias recibidas de Dios, doña Mirta, a través de la intercesión del padre Julio. Así es, él es, como se dice ya de por sí, ya es un santo, porque sí, mucha gente que ya han pedido sus favores, que interceda por su vida, por su salud, ¿verdad? Y le ha concedido, y por eso digo que es ya de por sí es un santo, solo que, como digo, hay que seguir rezando, hay que seguir insistiendo, y como la mano de Dios es todo. Sé que como la Virgen como mamá le va a interceder a su hijo para que nuestro siervo de Dios, el padre Julio César, sea un santo realmente que esté en los altares. Porque los casapeños, yo creo, y yo estuve viendo también, yo tengo tíos que fueron a la guerra también. La guerra, lastimosamente mi tío Leocadio ya falleció, y él siempre contaba, él se fue a la guerra también, quedó con unas secuelas de la guerra, ¿verdad? Pero él contaba que fue a la guerra. Mi abuelo también, que el esposo de mi abuela, mi tatarabuela, que pude conocerle yo a mi tatarabuela, pero realmente en recuerdos, ¿verdad? Pero sí, como te digo, como Casa Peña, la gente de Casa Paz, y como siempre digo, mi gente, porque soy como Casa Peña, todos somos hermanos, que debemos trabajar y esparcir y rezar para que llevarle al padre Julio César a los altares. Y como digo, yo me convierto, me enciendo cuando digo Casa Paz, y más siento que esa fuerza del padre Julio César, de que yo supe que era de Casa Paz, nacido en Casa Paz, sus padres son de Casa Paz, que él estuvo recorriendo, que él nació ahí, y que sus padres siempre fueron unas personas muy bondadosos, sirviéndole a la gente humilde, pobre, porque en Casa Paz hay mucha gente humilde. Y sí, sé que mucha gente saben y le conocen, le han conocido a los padres del padre Julio César, que van a algunas cosas, recuerdo que han sentido su ayuda, y otra cosa que hay una escuela ahí a su nombre del padre Julio César en Casa Paz. Sí. Y son cosas que los padres que han dado ese lugar para que los chicos se formen y que sepan, y que yo creo que también que conozcan sobre la vida, lo que fue el padre Julio César. Yo creo que es ya un catecismo para ellos, para los chicos de ahí y de los casapeños. Y yo digo que todos deben saber y deben conocer y tienen que sentir de esa fuerza, ese entusiasmo del padre Julio César. Yo saber de lo que era su vida, de cómo fue él, porque muy
poco tiempo él ya fue sacerdote, toda su vivencia, su niñez, porque así a su niñez, a su adolescencia, él ya fue prácticamente muy rápido que él se consagró como padre, como país. Así mismo. Y bueno, muy lindo, llegamos al final de este programa. Tenemos pendiente, don Eladio, sí, doña Mirta, sí, un programa del Cuabolaño, ¿verdad? Sí. Estamos pendientes, vamos a llamarle a don Roberto, don Roberto Benítez, sí, es un historiador extraordinario, sí, seguro él va a estar dispuesto a contarnos, sí, un poco toda la historia que se cierne en torno al Cuabolaños, sí, y si Dios y la Virgen permite, vamos a estar también el día de la toma de posesión del primer obispo de Cazapá, que va a ser el 10 de mayo a las 10 horas en la ciudad de Cazapá, lógicamente en la nueva catedral San Pablo de la ciudad de Cazapá. Bueno, agradecemos a don Eladio, a doña Mirta, agradecemos también a ustedes que nos están acompañando a través de esta programación, y si Dios y la Virgen permite y con el auxilio del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado, estaremos próximamente en un nuevo programa. Pueblo Ibicuí, tierra paraguaya que me dio nacer.